Bueno, bienvenidos de nuevo a la cobertura del Pan Am Post del evento de lanzamiento de Conservatives International. Otra vez tenemos un gran invitado, Jorge Quiroga, presidente de Bolivia en el año 2001-2002. Luego fue candidato nuevo en el 2005. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Quisiera empezar preguntándole precisamente por la situación en su país, Bolivia. ¿Cómo está ahora después de que Evo Morales el año pasado perdió un referendo para tratar de poder presentarse una vez más a reelección? ¿Cómo es el panorama y va a poder hacer más o menos la de Chávez de seguir indefinidamente en el poder? A ver, yo diría la situación que se enfrenta en Bolivia es parecida a muchos países de Sudamérica en que concluyó la bonanza económica china. La denomino así porque en Sudamérica todos exportábamos energía, comida o minerales a precios ascendientes en volúmenes crecientes que llenaban las arcas de los países. China compraba petróleo venezolano, carbón colombiano, hierro brasileño, soya argentina, cobre chileno, en Bolivia minerales, gas que exportamos mucho a los vecinos, y los precios subieron. 2004-2014 fue la década de oro, mucho ingreso fiscal, mucho desperdiciado. ¿Y qué sucedió en Bolivia? Corrupción, mal gasto, derroche, palacios, aviones, helicópteros, museos de glorificación personal, un derroche, y terminó ese ciclo. Ahora los precios han caído de petróleo, el del gas inmediatamente refleja eso a los pocos trimestres. Cayeron las exportaciones a la mitad de lo que fue el pico más alto 2014, menos ingresos, contracción, dificultades económicas, y en lo político un gobierno que se aferra al poder. Ya hicieron una trampa con un mecanismo judicial para habilitarse al tercer mandato. Intentaron con el referéndum del año pasado buscar un cuarto mandato modificando la Constitución. Le dijimos no en Bolivia, en una campaña totalmente desigual, asimétrica. El gobierno con millones, todos los recursos, los canales. Igual la gente ya se tomó conciencia y votó que no. Y ahora están buscando la trampa, ¿no? El buscar cómo ya han proclamado a Evo Morales. La gente ya votó, están buscando la maniobra nicaragüense, la que usó Ortega. Ya no se puede, porque en Bolivia fue sujeto de referéndum. Ahora, si me preguntas, ¿va a postular otra vez a fines de 2019? Yo te pregunto, ¿va a seguir Maduro y su dictadura atroz, feroz, dura, pura, corrupta y criminal en Venezuela? Ahí está la respuesta, ahí viene la vinculación. Porque el régimen de Evo Morales es satélite, servil de la dictadura de Venezuela. Y si Maduro, destruyendo la economía, con una catástrofe humanitaria, con una represión sanguinaria, logra perpetuarse en el poder y seguir, es probable, te garantizo que Evo Morales va a intentar hacer lo mismo, porque los crímenes, abusos y delitos que tiene que cometer para seguir Morales en Bolivia no son de la misma dimensión y gravedad que Maduro. Y si el hemisferio, la OEA, los países permiten que Maduro cancele elecciones, ponga su paraconstituyente cubana golpista y haga todas esas fechorías, entonces es seguramente probable que Evo Morales busque seguir ese camino. Claro que es un elemento de la situación en Venezuela que no se analiza lo suficiente, que es qué repercusiones puede tener más allá el establecimiento de una dictadura absoluta, como lo que está sucediendo ahora. Alguna gente dice, bueno, ni Bolivia ni Ecuador, aunque son parte de este bloque de socialismo siglo XXI, son Venezuela, no hay escasez al nivel que hay en Venezuela, no hay este colapso absoluto de la economía. ¿Qué tan cierto es eso, o qué diferencias hay, o qué ha hecho que tal vez Evo Morales por lo menos tenga algunos resultados para mostrar? Bueno, obviamente hay diferencias. Primera, que el ciclo de Morales empezó 7 años después de Venezuela. Segunda, que ha entrado mucho dinero a Bolivia, pero a nadie se le ha ocurrido la locura de empezar a malgastarlo regalando plata a Cuba, a Ucrania, a Bielorrusia y todo lo que ha hecho, o a partidos como de Podemos en España. A nadie se le ocurrió hacer eso. Tercera diferencia, en Bolivia la distribución de los ingresos está muy descentralizada. Lo que proviene del gas se reparte al gobierno central, a universidades, a alcaldías, a gobernaciones, por una ley que el gobierno no pudo cambiar. Yo tenía fuerza en el Congreso y evitamos eso hace varios años. O sea, hay diferencias, evidentemente, pero el sistema de despilfarro, derroche, perseguir a la oposición es parecido, no es de la gravedad que te hablo. No sería todavía concebible que el presidente del Congreso de Evo Morales me suba a una vagoneta y me meta a un cuartel militar
como hizo el presidente del Congreso de Venezuela, Cabello, con Leopoldo López. No, me hacen juicios, uno tras de otro, me defiendo, sigo. Es verdad que a diferencia de muchos de los presos en Venezuela, tengo mejor título, ex título, es más, siempre más difícil de entender por qué un expresidente, es persecución política, hay diferencias, pero con los órdenes de magnitud de diferencia o de separación que te señalo, no cabe duda que es un modelo que se parece. Ecuador, ha habido abusos a la prensa, no de la magnitud de Venezuela, tienen una diferencia central, están dolarizados, pero fíjate, eso ilustra también los cuentos y las mentiras que estos señores venden. La gran alianza bolivariana, la ALBA, el amanecer, todo lo que decían, crea una moneda, Sucre, Sistema Único de Cambio Recíproco, en teoría han creado su moneda. ¿Quiénes? Venezuela, que tiene 3 tipos de cambio y una moneda que ha reventado. Bolivia, que tiene un solo tipo de cambio con el Banco Central. Y Ecuador, que no tiene tipo de cambio, hablan de hacer una integración cambiaria, lo cual te muestra es que mucho cuento, mucho discurso, mucha retórica, hay diferencias, pero está claro de que si Venezuela logra consolidar una dictadura que cierre el Congreso, que destituya gobernadores con esta constituyente comunal cubana, entonces, ¿por qué mañana no puede hacer eso Evo Morales? Él ya no puede reelegirse. ¿Y qué tal si él dice, yo también voy a hacer una constituyente con mis amigotes y cerrar el Congreso y decir que me puedo quedar para siempre? Porque si en Venezuela se puede, ¿por qué no en Bolivia? ¿Por qué no en Nicaragua? ¿Y qué puede evitar que el día de mañana el señor Lula pueda volver a Brasil y decir qué buena idea? ¿No? El límite es o el señor López Obrador mañana en México. Entonces estos sistemas autoritarios pueden terminar, si quedan impunes, pueden propagarse. Eso es lo importante de las reuniones de la OEA que se avecinan. Si acá, que es una dictadura que todo el mundo la reconoce como tal, no se logra una presión internacional, sanciones, posicionamientos claros en Venezuela, entonces cualquier otro autoritario que de repente no ha cometido los mismos delitos que Maduro puede decir, caramba, estas atrocidades se pueden perpetrar y yo también me quedo para siempre. Pero hay un tema en común para nuestros países andinos, que es el tema de la droga y sobre todo de la coca. También analistas han dicho que Evo Morales ha tenido una política un poco más inteligente o sensata frente al tema de la coca, por ejemplo. Últimamente se está aprobando una ley de permitir varios miles de hectáreas en ciertos lugares de Bolivia. ¿Cómo usted ve ese problema? ¿Puede que eso sea un área donde Evo Morales no esté tan descarrilado? No, absolutamente descarrilado. ¿Sabes qué sucede? Que están en el gobierno. Imagínate tú si Chapo Guzmán estuviese en el gobierno de Bolivia, o de México, o las FARC en el gobierno de Colombia. Bueno, ¿quién está en el gobierno de Bolivia? Los cocaleros del Chapare. Evo Morales viene del sector sindical que produce la coca en el Chapare, que era ilegal. La gente no entiende bien lo de Bolivia. En Bolivia había coca, en Colombia no. Históricamente claro. No, en Bolivia siempre hubo, en la zona de Yungas, una ley que data de los 80s, determinó que la coca es legal en Bolivia para el consumo tradicional, el acullicu, el mate, los usos culturales. Es reconocida por ley la coca de Yungas, que es la coca que se utiliza para los fines milenarios y tradicionales. La coca del Chapare, de donde viene Evo Morales, es la que se destina a fines ilícitos, a narcotráfico. Naciones Unidas, con la oficina que tiene, año tras año, y lo paradójico es, se sienta el de Naciones Unidas y al lado de Evo Morales y presentan un informe que dice que el 90-95% de la coca del Chapare, de la zona de la que proviene Morales, se destina a fines ilícitos. ¿Quién lo dice? El presidente de Bolivia, que sigue siendo hoy día presidente de los cocaleros del Chapare, que ahí se va al narcotráfico. No se habla mucho en Estados Unidos porque la cocaína de Colombia viene para acá. La de Bolivia va para Brasil, va para Argentina. Allá se habla mucho. Vuelos blancos cruzan la frontera, PCC, Vermelo, hay muchas dificultades. Lo terrible de la ley que acaba de hacer Evo Morales es que ha legalizado la producción de coca del Chapare, que era ilegal en Bolivia, y ha legalizado por ende la producción de cocaína. Eso es durísimo, es terrible, porque es el primer país, el mío, que lamentablemente al amparo o al influjo del gobierno de Evo Morales está legalizando la materia prima que se destina a la cocaína.
Eso ha causado enorme alarma y preocupación en países vecinos como Brasil y la Argentina, que son los mercados a los cuales esta cocaína está yendo y causando lo que sabemos, generando criminalidad, destrozando la sociedad, corrompiendo o haciendo daño a nuestra juventud, tanto afuera como adentro. Desde un punto de vista simplemente de los mercados, si hay demanda por cocaína, no va a haber simplemente oferta. Es decir, entiendo el problema de que bajo la ilegalidad necesariamente grupos ilegales y criminales van a controlar el negocio, pero no deberíamos nuestros países, digamos, trabajar en conjunto, porque desafortunadamente solamente nosotros podemos producir coca, ¿no? Y si está la demanda en otros países, nosotros necesariamente vamos a ser los productores, o simplemente usted considera que es una cosa que sí se debe reprimir. No, hay que trabajar en todos los frentes. Yo lo he hecho. La ventaja que tengo es que, a pesar de la apariencia, estuve en gobierno y logré reducir 80% de la producción de cocaína de Bolivia. El único gobierno que logró hacer eso, de 250 toneladas a 50. Entendiendo que era un circuito integrado, con cooperación externa, con programas de desarrollo alternativo. Llegamos a tener más hectáreas de banano que de coca en la zona del Chapare. Y la gente trabajaba en hacer banano en lugar de hacer coca. Hay que dar oportunidades alternativas económicas a la coca, que se las da. Lo que sí te aseguro, no hay alternativa económica más lucrativa que la cocaína. Claro. Ahí tienes que reprimir, controlar, hacer la interdicción y parar eso. Al pequeño campesino que cultiva la coca, darle alternativas, sí se puede, con políticas claras. Yo he visto que en Colombia están empezando a usar algo que hicimos en Bolivia, la compensación para que la gente se traslade o migre de producción de coca a producción de otro producto. En Bolivia era banano, piña, palmito, pero también yo he aprendido que eso tiene que tener fecha de corte, porque si yo te digo, durante los siglos de los siglos, el rato que tú cambias de coca a otro, te doy dinero, adivina qué vas a hacer tú. Seguir plantando coca para seguir recibiendo el beneficio de dejar de plantarla. Yo aprendí eso y lo ilustraba con mis dos hijas. Una de ellas, 3 hijas, en ese momento eran 2 pequeñas. Una se chupaba el dedo, la otra no, de niña. Y le dábamos regalos y toda clase de incentivos para que se deje de chupar el dedo. Y la otra me preguntó, pero si yo no me chupo nada, no me chupo el dedo de niña, no recibo regalos. Entonces, ¿por qué no empiezo yo a hacer algo malo? Y ahí uno empieza a dar un incentivo perverso, me dejo entender. Porque si el gobierno paga y compensa a la gente para que se salga de la coca y pase al banano o al palmito, y lo haces ad eternum, sin fecha de corte, sin escalas declinantes, eso es lo que hicimos en Bolivia y aprendimos de cómo hacerlo. Y yo estoy consciente que es una cadena, lo sé, yo voy y hablo. Y yo, por ejemplo, vengo a este país, a Estados Unidos, y les digo, señores, 2 cosas. ¿Por qué seguimos teniendo en el mundo de hoy, del dinero electrónico, tarjetas de débito, transferencias bancarias, billetes de alta denominación? Tú dime para qué sirven los billetes de 500 euros. Yo no he visto uno nunca, sé que existen. Los billetes de $100, ¿para qué sirven hoy día? Para la corrupción, para los sobornos de Odebrecht, para el narcotráfico, para los usos ilegales. ¿Por qué no hacemos políticas integradas y tomemos eso? ¿Por qué? Aquí John Smith en Alabama puede comprar una AK-47 o puede comprar 20 y después revenderlas en México. Si a un celular le ponemos aquí el GPS, aquí T-Mobile sabe dónde estoy para mandarme la llamada. ¿Por qué no le pongo eso a la AK-47 para que si John Smith se la compra en Alabama, saber que se quede en Alabama? Hay muchos temas, es largo, complejo, no soy de los que creo, es un tema integrado de demanda, reducción de la demanda, combatir las armas. El negocio son armas, criminales, dinero, a cambio de cocaína, muertos y mafias en nuestros países. Hay que trabajar integradamente, claro que sí, y en el caso de Bolivia, en particular con Argentina y Brasil. Pero la dificultad de Bolivia es que están en el gobierno los que defienden los cultivos que se destinan casi en su integridad, casi 100% a hacer cocaína. Eso comprenderás que no van a buscar coordinar tareas de prevención, de interdicción, de desarrollo alternativo, porque ¿cómo puede un gobierno cuyo presidente, Evo Morales, es a su vez presidente de los cocaleros del Chapare, fomentar lo que te estoy diciendo, el traslado a cultivos de banano o palmito, si él lo que es jefe de los cocaleros, no de los de palmiteros ni de los bananeros? Entonces es totalmente diferente lo de Bolivia. Sí, requiere respuestas integradas, trabajo conjunto, iniciativas como la que te estoy diciendo,
Pero también, y concluyo con esto, tú decías, y he estado en esas discusiones, que aquí el problema es que es ilegal, hay que legalizar. Cuando la gente me dice eso, le digo, ¿legalizar qué, cuándo y dónde? La marihuana, en el resto de los días que me quedan de vida, seguramente sí, va en ese camino. La cocaína, ni en el resto de la vida que me queda a mí y a la de mis nietos, va a ser legal, te lo aseguro. Ni Nancy Pelosi en San Francisco, California, Estados Unidos, va a votar jamás para legalizar la cocaína, ni la heroína, no van a ser legales. Entonces, el plantear disquisiciones teóricas, discursivas, que no son la solución, porque entonces yo he visto gobiernos, un gobierno de Centroamérica, hay que discutir la legalización. Entonces, ¿cómo miro en los ojos a la madre del soldado que lo estoy mandando a hacer interdicción a la cocaína que se está yendo al cártel del Chapo, donde puede perder la vida el soldado, si pienso que ese producto podría ser legal? Me dejo entender, ahí se crean las contradicciones que hacen muy difícil avanzar. Lo único que diría al respecto, y muchas gracias, es que hace unos 50, 60 años o más, era impensable que la marihuana algún día fuera legal. Por eso, por lo menos existe esperanza. Claro, por eso te doy los plazos. Lo de la marihuana en la vida sí, lo de la cocaína en la vida mía que queda, no. Entonces, a ver, yo he aprendido, mira, y además yo he pasado todo esto. Cuando era joven me leía todos los artículos de Milton Friedman, William Buckley, todo sobre el tema de legalización. Pero al final tienes una responsabilidad de gobernar. Y si tú planteas soluciones que no, supuestas soluciones, que no tienen ninguna viabilidad en las próximas 2 décadas de ser implementadas, estás esquivando el hacer algo sobre un problema que es nuestro. Porque, ojo, yo soy el que más entiende que este es un negocio de exportación. En Bolivia no se hubiera empezado a hacer cocaína por el mercado interno. Es igual que el gas. El desarrollo del gas en Bolivia no fue para el mercado interno, que es pequeño. Para Brasil, para Argentina, hemos desarrollado grandes reservas de gas, hecho gasoductos. Igual, la cocaína es un negocio principalmente de exportación y se desarrolla para atender el mercado externo, pero como consecuencia de eso, queda dentro. Hay jóvenes que caen en el consumo, sube el consumo, se destruye la familia, se erosiona el tejido societario. Entiendo mejor que ninguno que es así, porque hay que entender por qué es de exportación. 1 kilo de cocaína puesto en Nueva York o en Europa vale 1,5 veces 1 kilo de oro. Claro que es un negocio de exportación, pero el daño colateral que queda es todo lo que te estoy señalando si no tomamos conciencia de que hay que hacer una tarea integrada, con propuestas integradas, multilaterales, porque lamentablemente los narcos sí coordinan. Los cárteles de México, las maras de Centroamérica, los terroristas de Colombia, los cocaleros de Bolivia y Perú, claro que coordinan. En cambio los gobiernos andamos cada uno por nuestro lado y no hay políticas integrales, y ahí es donde yo manifiesto el decir, bueno, entonces hagamos una propuesta de legalizar, que como te digo no va a pasar en los próximos 20 años, entonces no vas a dar respuesta por esa vía. Estás buscando esquivar el problema en lugar de encontrar soluciones. Quiero muchísimas gracias por la entrevista. Gracias.